Vamos, Sobrecalentadora. ¿ok? Los tipos de sobrecalentadores. Los sobrecalentadores son normalmente superficie de transferencia de calor entre la llama, ¿ok? Entre la llama, o la llama no, los gases calientes y el vapor que está, vamos a decir, que sale del generador de vapor. ¿Okay? ¿Dónde se genera el vapor? ¿Dónde se genera el vapor? En el circuito de ebullición. Ahí es donde se va a generar. Recuerden que en el circuito de ebullición, ¿verdad? El circuito de ebullición, vamos a recordarlo. A ver. Tome la componente de este a lo largo de este. Tome la componente de este a lo largo de este. Acá, ¿verdad? En este caso, Aquí, en el circuito de ebullición, es donde se va a estar generando el vapor. Y sabemos entonces, en este circuito de ebullición, donde se va a generar el vapor, y luego, ¿verdad? pero muy bien puede ocurrir que el desplazamiento y la fuerza no tengan la misma Bueno, de esta manera, pasamos a... Ok. Es bueno que sepamos que este no es un producto normal y corriente, sino que es un producto de los La presión, por la razón que sea, Ok. Entonces, pasamos entonces a los sobrecalentadores. Ahora, de los sobrecalentadores pueden clasificarse dependiendo del sitio donde estén. ¿Por qué del sitio donde estén? Porque si el sobrecalentador va a estar recibiendo, ¿okay? Si el sobrecalentador va a estar recibiendo calor, ¿okay? Por ejemplo, en este gráfico que aparece acá, el sobrecalentador va a estar por acá, ¿okay? El sobrecalentador acá, va a estar la llama, va a estar muy lejos de la llama. Esto es un sobrecalentador prácticamente convectivo, va a ser transferencia de calor por convección. ¿Okay? Ahora, sin embargo, si este sobrecalentador, ¿okay?, va a ser puesto aquí, este va a ser un sobrecalentador por radiación. ¿Por qué? Porque está mirando las más altas temperaturas. Y al ser eso, ¿okay?, al ser eso, ¿qué me va a dar? Que la configuración del sobrecalentador va a ser completamente diferente. Si es de radiación, los paneles van a ser pegados, ¿okay? Los tubos van a ser pegados y separados para dar paso a los gases calientes, ¿okay? Y si son convectivos, los tubos son más unidos, van a estar, ¿okay?, menos separados. y separados.
puros poros. ¿Okay? ¿Cuáles van a ser los casos de estos? Por ejemplo, estos que están aquí son tubos pegados y estos van a ser tubos de este tipo. Vamos a mirar. Okay, por ejemplo, estos que están aquí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, ciudadano, profesor? ¿Cómo le va? Bien. Los tubos son muy unidos y el flujo pasa por acá. Y claro, van a estar puestos en diferentes sitios. Por ejemplo, estos que están aquí, estos que están aquí y estos que están aquí son también convectivos, pero estos son los que están en los ductos que están hacia abajo y estos son los que están guindando. ¿Okay? Mientras que estos son los de radiación, calentadores de radiación. Ahora, ¿qué pasa con los sobrecalentadores? Si yo analizo el comportamiento de los calentadores, la transferencia de calor por radiación va a ser igual a qué? El área. Ahí lo dice, el área, el factor de forma, por el cuadro sigma, que sigma ¿qué? Eso era Un factor de radiación, Sí. ¿verdad? Boltzmann. Por la temperatura Al cuadrado. a la cuarta potencia, Al cuarto. de las dos superficies. Y una de las superficies va a ser ¿cuál? La temperatura de la llama, y la otra va a ser la temperatura del tubo. La temperatura del tubo va a ser la temperatura de la más baja. Ahora, si el caso es de convección, y es por convección, entonces tendría que ser, ¿verdad? Va a ser convectivo por el el área, H la diferencia por el área y la diferencia de temperatura. por la diferencia de temperatura. Ahí faltaría la transferencia, el M punto Luego máximo. para hallar el flujo de calor. ¿Ok? Está. ¿Sí es? Sí, ya abrí, quedó cargado bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede, verdad? ¿Qué pasa cuando estamos a plena carga? Cuando estamos a plena carga, ¿okay? Vamos a suponer que con las características correspondientes, ¿okay? El comportamiento va a ser que la temperatura de salida, la temperatura de entrada del vapor, la temperatura de entrada del vapor va a ser ¿cuál? La temperatura de entrada del vapor va a ser ¿cuál? 25. La temperatura de entrada del vapor
al fluido del calentador, del sobrecalentador. Vamos a suponer que yo voy a calentar el vapor de dos calentadores que va a hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que la temperatura de entrada, o sea, yo voy a comparar los dos calentadores. Entonces, si los dos calentadores van a hacer la misma función, eso significa que la temperatura de entrada va a ser la misma. Entonces, si la temperatura de entrada va a ser la misma, la temperatura de salida, ¿qué? También. Sería la misma. Sí, sí, lo mismo. Yo no puedo decir que la misma. Si no, no hay transferencia. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, ¿verdad? Si yo tengo, la temperatura vamos a suponer, vamos a partir de este punto. Vamos a partir de este punto. Y yo parto de este punto. ¿Ok? Bajo esa condición, la temperatura de salida va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, si la temperatura va a ser la misma, ¿ok? Ahora yo voy a aumentar la producción de vapor. ¿Ok? Entonces, para aumentar la producción de vapor, ¿ok? ¿Qué pasa? Que al aumentar la producción de vapor, ¿qué? El calentamiento por radiación baja. El tipo de transferencia de calor Que como que aumenta. disponible, ¿ok? La transferencia de calor disponible, ¿ok? Va a ser igual a ¿qué? La transferencia de calor por radiación sería la disponible en el horno, sería igual a ¿qué? A la temperatura de la llama, ¿verdad? Ajá. Temperatura de la llama Menos. ¿ok? No, pero a la cuarta. elevada a la cuarta potencia, Menos la temperatura del tubo. menos la temperatura Del tubo. del fluido, del tubo. Ahora, yo estoy aumentando elevada a la 4. Entonces, yo estoy aumentando la producción de vapor. Entonces, si yo estoy aumentando la producción de vapor, ¿okay? Si yo estoy aumentando la producción de vapor, ¿okay? La cantidad de calor que yo dispongo por radiación va a ser igual a ¿qué? ¿Va a ser la misma cantidad de calor? ¿O va a ser menos o va a ser más? Va a ser menos. ¿Va a ser menos? La cantidad de calor disponible aquí en el horno
va a ser igual a qué. Ahí en la fórmula, ahí está. Al área del horno por el factor de forma. El área del horno por el factor de forma, por el factor S, por la temperatura, que sería la temperatura de la llama. Ajá. Pero yo aumenté El vapor. Producción de vapor. la producción de vapor. Y si, ¿qué hago para aumentar la producción de vapor? Para aumentar la producción de vapor meto más combustible. Claro. Ajá, metí más combustible. ¿Y qué pasó? Aumentar la llama. Aumentó la llama. Ajá, ¿y la temperatura de la llama? También. ¿Aumentó? También, profe. La temperatura de la llama no depende de la cantidad de llama. Claro, de combustible. Sí, tienes razón. No depende de la cantidad de No hay combustible. la misma temperatura. O sea, profesor, que si hay mucha llama, no aumenta la temperatura. Si hay demasiada llama. ¿No? No, estoy nivelándolo con la producción de vapor. Entonces va a mantener la temperatura. Va a aumentar el vapor y mantener la temperatura. La temperatura de la llama, lo que es más, la temperatura de la llama va a depender de una cosa que se llama la temperatura de flama adiabática. Esa es la máxima temperatura que yo puedo tener ahí. De ahí yo no me puedo pasar. Cantidad de combustible que puedo meter yo, puedo meter lo que yo quiera, pero de ahí no puedo pasar. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que es posible que yo tenga efectos adicionales y pueda aumentar un poco la temperatura, pero no va a ser significativamente alto el aumento de temperatura. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que la disposición de calor aquí no va a aumentar mucho, pero de este lado, del lado del vapor, sería igual a ¿qué? Del lado del vapor sería ¿qué? El m punto de vapor por la diferencia de entalpía. Y la diferencia de entalpía, ¿okay?, va a ser más grande porque estoy metiendo más. Okay. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Yo tengo más vapor, y ¿qué va a suceder? Si yo tengo la entrada fija, porque es la saturación, si tengo la saturación fija y tengo más vapor y tengo la misma cantidad de calor disponible, ¿qué le pasa a la temperatura del vapor? Baja. ¿Qué es esto que está acá? ¿Ya? ¿Se ve? Ahora vamos a ver lo que le pasa, ¿okay?, al convectivo. Al convectivo vamos a hacerle lo mismo. Partimos del mismo punto. Entonces, partiendo del mismo punto, ¿okay?, yo meto más combustible. Ajá, ¿de dónde saca el combustible? El combustible lo meto ¿para qué? Para producir más llama. Ok, el m punto va. La energía del combustible, ¿okay?, adicional, no se va a quedar aquí en el horno. Ya, ¿por qué?
Porque, o sea, Porque alrededor no se va a quedar la energía únicamente que necesita, la que está en ya, saturación. la que se quedó ya. Entonces la que está incluyendo lo que va a hacer es que se va a... Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora va a quedar más energía para lo que sigue. Y lo que sigue, ¿quién es? El sobrecalentador Los sobrecalentadores convectivo. convectivos. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora yo tengo más energía para los sobrecalentadores convectivos. ¿Y qué va a hacer el sobrecalentador convectivo? El sobrecalentador convectivo dice, ay papá, ahora tengo más energía que antes. Y este fuera Entonces tengo más energía que antes, puedo aumentar la temperatura. ¿Qué es lo que hace? Aumenta. ¿Qué aumenta la temperatura? y este fuera el estado final. ¿Ya? Sí, El estado final significa Entonces se ve la diferencia, ¿no? Ok, entonces ahora, ¿verdad? eso representa el área bajo la curva. ¿Qué puedo hacer yo? El área bajo la curva, ¿cuál curva? Si no- Bueno, fíjense que Donde se es un saber problema o así, cuando yo tengo o fue así. que la temperatura del vapor en la entrada de la turbina está El área bajo la curva fluctuando. en todo esto. ¿Por qué? Porque eso es un problema. Pero porque, en o esta, sea, imagino que por el fluido de trabajo, o sea, puede cambiarse su calidad, Si está fluctuando, no va a ser constante. no va a ser constante. Y si está cerca de la saturación, Pero ¿qué es lo que... No, saturación no es porque es sobrecalentado. ok, ¿Ok? sí, sí, Pero ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que voy a tener una cosa que se llama, ustedes lo vieron, esfuerzo térmico. térmico. ¿Ok? Esfuerzos térmicos. Esos esfuerzos térmicos, Sí, ahora sí me acuerdo. ¿verdad? Que se generan Eso dilata el material. son producto de que el material se comporta diferente dependiendo de la temperatura. ¿Ok? Entonces, eso significa que hay una cosa que se llama fatiga térmica. ¿Eso lo vieron dónde? Eso lo vimos en elementos. Elemento de máquina. Elementos. Ajá. Otra vez, eso no es generación de potencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no voy a someter a mi turbina a esa condición. ¿Por qué? Porque esa condición cuesta mucho cobre. Esa turbina costó mucho cobre para yo ponerla exponerla a fatiga térmica. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? No, eso no lo puedo permitir. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que controlar la temperatura. ¿Ok? Tengo que controlar la temperatura de entrada a la turbina. O sea que mi caldera tiene que entregar la temperatura que es. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo debo tener previsiones para que la caldera entregue una temperatura estable. Que si la temperatura está por encima de la temperatura deseada, yo la bajo. Y si está por encima, yo la subo. ¿Cómo, profe? Si la temperatura está por encima de la temperatura deseada, yo la bajo. Y si la temperatura está por debajo, yo la subo. Entonces, esos mecanismos
esos mecanismos que los debe tener la caldera correspondiente. Entonces vamos a revisar qué es lo que debe tener la caldera para corregir eso. Lo primero es, ¿verdad?, que si yo pongo un calentador, un sobrecalentador convectivo a continuación de un calentador de radiación, ¿qué voy a tener? Que lo que deja de ganar uno, se lo gana el otro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que la temperatura, al tener los dos calentadores en serie, va a ser mucho más estable. Eso se llama ajuste de temperatura. Eso es ajuste de temperatura. ¿Por qué se llama ajuste de temperatura? Porque eso no es que yo voy a manipular las condiciones operativas de la caldera, sino que yo diseño mi caldera para que funcione así. ¿Y cómo hago? Sencillamente pongo un calentador a continuación del otro. ¿Okay? Y con solo eso, colocando un calentador a continuación del otro, ¿okay?, yo tengo que la temperatura sea estable. Que sea claro? Estable o que sea constante. Que sea más o menos estable. Lo mismo, ¿Okay? Pero va a variar mínimamente. No, mínimamente no, más o menos va a variar va lo de variando. o tiene que tener- No va a estar variando así, ni va a estar variando así, sino que va a tener un comportamiento más o menos. O sea, que prácticamente el TA y el TB va a ser muy corto, la diferencia La diferencia va a ser mínima. mínima, incluso. ok, perfecto. Ok. Ahora, ya sabemos eso. La otra cosa es que yo puedo tener sistemas de control. Una forma de tener control es tener quemadores dedicados. Por ejemplo, si yo tengo una caldera como esta, que se utilizaba hace tiempo, calderas marinas, con quemadores en dos cámaras, ¿okay?, compartidas, dedicadas, con compartimiento. ¿Okay? Entonces tengo un quemador de este lado y tengo un quemador de este otro. Y de este lado, ¿okay?, de este lado, ¿okay?, aquí están los sobrecalentadores. Y de este lado no hay sobrecalentadores. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es que si la caldera está dando que la temperatura está baja, la temperatura está dando una temperatura de entrada de la turbina baja, ¿okay?, yo aumento el flujo de combustible aquí, y eso va a aumentar ¿qué? Va a aumentar el calor disponible al sobrecalentador y va a aumentar la temperatura, pero también va a aumentar la producción de vapor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que bajo la de este lado. Entonces, bajo de este lado, subo de este lado. Y si es al revés, ¿okay?, hago lo contrario. También sirve. ¿Ok? Entonces, controlo la temperatura controlando los dos quemadores. ¿Ok? Controlando los dos quemadores. ¿Está claro?
Sí. Eso sería, entonces, controlar la temperatura con quemadores dedicados. O sea, un quemador dedicado que hacia una parte que sería la generación de vapor y la otra parte hacia el sobrecalentamiento. Claro, es mejor que hacerlo de esta forma que hacerlo de esta forma. Porque de esta forma sería un quemador para sobrecalentar nada más. Okay. ¿Está claro? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Hay otra forma también, ¿verdad? Super hey. Que me va a Supercalentador. permitir alterar la transferencia de calor dentro del proceso. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo aumento la cantidad de aire? Si yo aumento la cantidad de aire para la combustión. Si yo aumento la cantidad de aire para la combustión, ¿qué voy a afectar? Si yo aumento la cantidad de aire para la combustión, lo que afecto es ¿qué? La temperatura. Sí. De la llama, o vamos a suponer más específicamente el tiempo de residencia de la llama, el tiempo de residencia de los gases en el horno. ¿Por qué? Porque si yo meto más aire aquí, la velocidad es más grande, y si la velocidad es más grande, el tiempo va a ser menor, y si el tiempo es menor, eso significa que la transferencia de calor ahí en el horno va a bajar, y si el tiempo baja, ¿qué va a pasar? ¿Qué se afecta? La transferencia de calor en el horno. ¿Y quién se afecta desde el punto de vista de transferencia de calor? Aumentar la velocidad. ¿Quién está aquí? Es el horno. La llama. La llama. Bien. ¿Quién está aquí? ¿Quién es él? Las paredes del horno. Las paredes del horno. ¿Y quién es ese? El circuito de ebullición. El circuito de ebullición. ¿Y qué hace el circuito de ebullición? Producir vapor. Entonces lo que voy a alterar es la producción de vapor, no la temperatura. Entonces, si yo altero eso, yo bajo la producción de vapor y dejo más energía. ¿Para quién? Para los otros equipos. Entonces, aquí lo ven, queda más energía para acá, para los otros equipos. Entonces, va a subir la temperatura ¿de qué? De los sobrecalentadores. Va a subir la temperatura de los sobrecalentadores. Y eso es bueno, porque yo aumento la temperatura de los sobrecalentadores. Ah, sí, es bueno, está bien.
Pero, ¿qué pasa aquí? Que sube la temperatura de los gases que salen al ambiente. ¿Y qué es eso? Tiene que ver con densidad. ¿Qué es eso? Dominación. Pérdida. ¿Por qué? Porque es temperatura que yo voy a botar, es energía que voy a botar al ambiente. Entonces voy a estar botando energía al ambiente que no tengo por qué botarla. Entonces eso no es negocio. Entonces eso de meter más aire no se debe usar para controlar la temperatura, para aumentar la temperatura. No. ¿Y qué opción tengo? Esto. O sea, gases de combustión. Yo agarro Ya. los gases de combustión O sea, como calentador. y los meto aquí abajo. Entonces, si los meto aquí abajo, lo que hago es recircular los gases de combustión. Y aprovechar el calor. Y son ya los gases que se quemaron, lo que voy a meter ahí a recircular. Ya. Entonces va a producir entonces ese efecto que igualito va a aumentar la energía en el economizador, en el sobrecalentador primario, en el recalentador, y en el horno va a disminuir. Pero no voy a botar energía al ambiente. ¿Está claro? Sí. Entonces, ok, perfecto. Ahora, otra cosa que puedo hacer es manipulando meter los gases de combustión aquí arriba. Si yo los meto aquí arriba, dejo el horno igualito, pero si yo dejo el horno igualito, ¿okay? Aquí en altero a los sobrecalentadores, sobre todo al sobrecalentador primario y el primario y el economizador. ¿Qué hora es? Ya son las 12. 11. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Quien se va a afectar es sobre todo, ¿verdad? El sobrecalentador secundario y El horno. el horno no se no queda. Se beneficia quién, el economizador y el sobrecalentador primario. Pero el horno no, el recalentador tampoco se queda más o menos estable. Y el horno queda con una variación relativamente pequeña. Ok. La otra cosa que yo puedo hacer es que si la temperatura está muy alta, yo la bajo. ¿Y qué uso para bajarla? Lo que hago es que le echo agua. Entonces, Para extraer energía. utilizo atemperamiento. Atemperamiento de agua con vapor. Atemperamiento de agua con vapor.
Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿verdad? Este tipo de caldera que tiene este calentador de radiación, este economizador tiene sobrecalentadores, recalentadores, recalentadores y sobrecalentadores. Estos son de radiación. Se pueden identificar los de radiación, ¿por qué? Porque fíjense que están expuestos a la llama, son de radiación. Estos no, porque estos están escondidos detrás de este martillito que está acá. ¿Okay? Y esto que está, por supuesto, los gases pasan por acá. Hay otro sistema que puede ser ajuste o puede ser control también del sobrecalentador, que es controlando o colocando compuertas en esta parte de acá. Si yo coloco compuertas acá, yo puedo abrir y cerrar compuertas haciendo que pase más o menos aire o gases de este lado o de este lado. Si las condiciones son muy altas del lado del sobrecalentador, yo cierro este lado y eso hace que el fluido, los gases calientes pasen más de este lado que de este, y al revés. Aquí se puede ver que esta caldera con puertas de bajo NOx, por ejemplo, estas tienen compuertas de bajo NOx y tienen quemadores. Esto no está acá. Ahora, esta tiene comportamiento quemadores que pueden observar. Y aquí tenemos un esquema de control para una máquina. Entonces, esto sería el comportamiento sin control. Este sería el comportamiento sin control. Y fíjense que el control comenzaría un poco menos del 60%, 58, 56% de la carga de la caldera, y bajo esa condición, aquí estaría controlando por recirculación. Se estaría controlando por recirculación. Ahí estaría aumentando la recirculación al máximo. Esa recirculación, ¿cuál va a ser? La recirculación es esta que está acá.
La recirculación esta que está acá. Bueno, entonces es muy común que nosotros hagamos una comparación. Una comparación consiste en aquí, a medida que va aumentando la carga, se va disminuyendo la recirculación, hasta llegar a el punto donde yo no necesito activar ningún tipo de control. Y de allí en adelante, tengo que activar un mecanismo de control de temperatura para bajar. Y para bajar puedo utilizar atemperamiento, que por ejemplo puedo usar atemperador, que esos atemperadores pueden ser de spray, como estos, o puede ser de superficie, como temperamiento de superficie. Vamos a ver. Vamos a mirar límite de temperatura, los precalentadores de aire. Ok, otra cosa son los precalentadores de aire. Vamos a analizar los precalentadores de aire. Vamos a ir hasta esta parte de aquí. Calor es una diferencia de temperatura lo que la pasa. Si el trabajo es una fuerza, es desplazamiento. Hay autores, profesores, que solamente se molestan del mínimo de la zona. Y dicen, si hay alguna otra interacción que no es producida, por ejemplo, por diferentes temperaturas, es el trabajo. Esto que está acá. ¿Cuál es la función del precalentador de aire? La función del precalentador de aire es calentar el aire que va a ser utilizado en la combustión del combustible. Ya. Ajá. Entonces, ¿para qué? Porque si yo no caliento el aire que voy a usar para la combustión del combustible, ¿okay? Ese aire que entra frío va a absorber una cierta energía que se la iba a dar ¿a quién? Al vapor. Entonces, en vez de dársela al vapor, yo lo que hago es que se la previamente en el precalentador. ¿Ok? Entonces, por eso les dije que íbamos a ver esto otra vez. ¿Ok? Cuando viéramos el caso correspondiente. Ok. Ajá. Entonces, ahora, alguien pudiera decir que, bueno, yo puedo
calentar el aire a la temperatura que yo quiera. No. Hay un límite. ¿Quién establece ese límite? El límite de la temperatura no es el límite que yo voy a usar, ¿ok?, para o decidir para calentar el aire, sino el límite me lo va a establecer es el combustible. ¿Por qué el combustible? ¿Qué pasa? Yo puedo llegar y decir, bueno, el combustible yo lo puedo enfriar. ¿Hasta qué temperatura? 331. ¿Lo puedo enfriar hasta la temperatura ambiente? ¿Por debajo de la temperatura ambiente? No. Evidentemente no. ¿Pero lo puedo enfriar a la temperatura ambiente? ¿Lo puedo enfriar a la temperatura ambiente? No, porque la temperatura ambiente es a la temperatura a la que está entrando el aire. Entonces, eso significa que necesitaría un intercambiador de calor. ¿Qué área? Infinita. Transferencia de calor. Si yo tengo un fluido frío, un fluido caliente, ¿okay?, y voy a enfriar, voy a calentar el fluido, voy a enfriar el fluido caliente hasta la temperatura del fluido frío, necesito que las dos temperaturas sean iguales, y para que llegue a esa temperatura, ¿qué voy a tener? Que el área tendría que ser infinita. ¿Por qué? Porque yo tengo esto que está acá, tengo así, y a medida que me voy acercando, esto que sufre un proceso va a ser isotérmico. con tendencia al infinito. A 40 grados centígrados. Entonces, la longitud o el área, si lo pongo aquí el área, significa que el área va a ser infinita. A esa temperatura. Entonces no puede ser infinita. Y con una presión. Ok, perfecto, ya dijimos que no puede ser infinita. Pero antes de llegar a ser área infinita, hay otras cosas. ¿Qué cosas? Un volumen específico Por ejemplo, de 0.010 metros cúbicos por segundo. Por ejemplo que si También 40 grados se llega a la formación 100 kilopascales. de agua líquida La pregunta que formulamos la clase pasada en los gases. ¿Cuál es el cambio de entalpía? ¿Por qué? Porque si se forma agua líquida en los gases, ¿qué pasa? ¿Qué formarían ácido? Se forman los ácidos. ¿Por qué se forman ácidos? Porque yo voy a tener anhídrido en la combustión, en los componentes de la combustión. Entonces, si tengo anhídrido, se forman los gases ácidos y se corrode todo. Ganar destreza
Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no puedo permitir que la formación de anhídridos. Entonces, ahora, ¿qué significa eso? Que esa temperatura va a depender del tipo de combustible que yo voy a usar. Y entonces ahí es donde aparece, repetir algo que dependiendo si pero ahora voy a tener aceite residual, carbón, gas natural o carbón pulverizado, ¿okay? para esa sustancia, Puedo tener entonces a esta presión, temperaturas correspondientes para esta sustancia, dependiendo de qué, yo leo la temperatura del azufre. ¿Por qué el azufre? Porque el azufre es el problema más grande. ¿Cuánto me da? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el azufre va a producir el ácido sulfúrico. ¿Ok? Entonces, por esa razón. Entonces va a potenciar eso. Entonces, depende de esa condición, me va a fijar la temperatura correspondiente. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, bueno, y de ahí tenemos las otras ventajas y desventajas de los precalentadores. Entonces, tenemos